Bueno, pues muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia una semana más a este ciclo de conferencias que estamos haciendo desde el IGE. Hoy va sobre el azabache, que yo creo que es muy interesante, no hay mucha información sobre esta gema. La va a dar María Pérez, que yo creo que la estáis viendo todos en grande, espero. Así que nada, María, todo tuyos, empieza cuando quieras. Bueno, pues vamos a ver si soy capaz de entrar al PowerPoint. Vaya, por Dios. Ya empezamos. Ya empezó. Bueno, todos conocemos, todo el mundo conoce el azabache, o bueno, el color azabache. Aquí vemos a la famosa de turno con el pelo de color azabache, o aquel torero que se vistió el traje de luces con bordados de azabache y, bueno, en este caso berenjena y azabache. O quien no se acuerda de los ojos de Platero, que eran espejos de azabache. Vamos a ver si funciona esto. Ahora no funciona. Ahora. En fin. Bueno, disculpadme. Pero bueno, todas estas cosas no son azabache, ¿verdad? No son azabache los bordados de los trajes regionales, ni es azabache los abalorios con los que están bordados los trajes de luces, ni aquel tocado, aquel broche que llevaba la reina Leticia en el Príncipe de Asturias, ni es azabache el azabache de Georgia. Estamos ante un material que es muy único, muy desconocido, muy especial, y vamos a tratar de mostrar las 4 condiciones que lo hacen único. Para que se forme el azabache necesitamos 4 ingredientes que se tienen que dar a la vez, al mismo tiempo. Y por eso es tan especial, porque sin uno solo de estos ingredientes no se hubiera formado el azabache. Así que vamos a empezar a enumerarlos uno por uno. Empezaremos por el Jurásico. Aquí estamos, hace 180 millones de años, Pangea empezaba a dividirse y en estas condiciones pues crecían unos árboles en esta zona de aquí, que era la Eurasia. Material muy especial, como os contaba, que necesita estas cuatro condiciones. En esta Pangea dividiéndose de hace 180 millones de años, se dieron unas condiciones que no hay actualmente. O sea, era totalmente diferente. La orografía del terreno no existía un océano, como podemos ver ahora, sino que en esta zona donde se formó el azabache, lo que había era una marisma, una gran marisma de agua poco profunda y muy tranquila. El clima tampoco era como el que conocemos, sino que era un clima estable, era cálido y seco. La segunda condición es la madera, no cualquier madera. Se trata de maderas de protopináceas jurásicas y de araucariáceas jurásicas, unos árboles muy concretos que convivieron con los dinosaurios y se extinguieron hace 65 millones de años. Eran 2 géneros concretos los que cohabitaban en esta zona. Uno era el Protobrachioxylon, y Brachioxylon de la misma especie, y el Agathoxylon tipo B. Como veis aquí en la foto, es una recreación que hizo la Universidad de Oviedo, los botánicos de la Universidad de Oviedo, con los datos que iban sacando a medida que iban haciendo el estudio de la universidad, y por las cicatrices que dejaban, o sea, que se veían en los troncos que se encontraban, que se veía que eran colocadas de forma helicoidal, por la forma que encontraron los fósiles de las hojas, que eran como brácteas, como escamitas, pues se parecía un poco a los cipreses, ¿no? ¿Sabéis estas hojas así de tipo escamosas que tienen los cipreses? Pues era algo así. Eran árboles que no crecían mucho, unos de 5 o 6 metros, de unos 40 centímetros de diámetro. Y
ahora os explicaré un poquitín más acerca de la madera. Habréis visto todos un tronco cortado, siempre de niños y de mayores. Contamos los anillos o sea, los años que tiene un árbol, los anillos de crecimiento. Dependiendo del clima que hay donde crece el árbol, pues este crece más o menos y los anillos serán más anchos, como veis aquí. Y cuando la época es seca, como era el caso de ese tiempo jurásico, pues los anillos son más estrechinos y el árbol crece más despacio. Con este clima, la madera crecía muy despacio y muy compacta. Esa era una característica muy importante de este árbol que dio origen al azabache, y por eso no se ve en los trozos que recuperamos de estos árboles, en los trozos de azabache es muy difícil de ver los anillos porque eran muy compactos, y cuando se ven muy irregulares, todos más o menos de la misma medida. La tercera condición es el agua. Imaginaos hoy en día que hay una tormenta, un viento muy fuerte y los árboles pues o bien son arrancados o porque están viejos o porque se caen, porque se arrancan. El caso es que acaban en los cauces de los ríos, son transportados por la corriente hasta los deltas, ¿no? Y ahí en los deltas, en aquel delta jurásico, se fueron amontonando los palos y las ramas, como veis aquí, que esto es una estampa que podemos ver hoy en día perfectamente. Pero en esa marisma se fueron enterrando, se fueron sumergiendo en ese fango, en ese agua. ¿Qué ocurre? Que en el agua, cuando no hay oxígeno libre, la madera no se pudre, se conserva. Tenemos un ejemplo muy bueno en Venecia, que está construida sobre pilotes de madera y sin embargo sigue ahí, no, las casas se aguantan y no se hunden, no se pudren. Por eso, porque dentro del agua no hay oxígeno libre y la madera, una vez empapada, se conserva. Y ahora vamos por el último de los ingredientes, que es el que confiere al azabache esa propiedad de ser estable en el tiempo, de no agrietarse, de no estropearse con el tiempo y de ser triboeléctrico. La triboelectricidad es una cualidad que tienen todos los derivados del petróleo, y es que se cargan con electricidad estática por rozamiento. Todos los derivados del petróleo tienen esta cualidad. Sí, supongo que habréis hecho alguna vez la prueba esta de frotar el bolivic contra el jersey y luego atraer unos papelitos. Pues el azabache hace lo mismo, el azabache y cualquier derivado del petróleo, como digo. Esta madera absorbió el petróleo por los vasos conductores de la savia, por las traqueidas. Os pongo aquí un esquema de lo que son las traqueidas, que son los conductores de la savia bruta, y os lo pongo porque esto fue una cosa determinante de la especie de árbol a la que nos estamos refiriendo, ¿no? En el estudio que hicieron los botánicos, los paleobotánicos, pues se fijaron en que estas traqueidas pertenecían a un grupo de árboles que eran gimnospermas, ¿no? Los gimnospermas, pues dentro de este grupo están los abetos, los cipreses, las araucarias, este tipo de árboles. No hay abedules, por ejemplo, ni castaños, ni robles. Son gimnospermas, son pináceas, por decirlo de alguna manera. Y en estas traqueidas también se ve, bueno, aquí veis una foto del microscopio electrónico de Garrido, es una foto de la universidad de ese estudio, donde se ven los radios medulares. Estos radios medulares, que son como estas bolitas, también indican la especie de la que se trata, y es donde se ve si tiene o no tiene cápsulas resiníferas. Es importante porque aquí se dieron cuenta de que estábamos hablando de una especie que no estaba descrita hasta ese momento. Se conocía algo parecido, que era el Agathoxylon tipo A, pero la diferencia que hay con el nuestro es que el Agathoxylon tipo A tenía resina y el Agathoxylon tipo B, que es como llamaron a este árbol,
no tenía resina. Tenía las cápsulas resiníferas selladas, no había resina. Así que lo bautizaron Agathoxylon asturiensis. Estamos entonces ante una rareza geológica con unas localizaciones en todo el mundo pues muy limitadas, ¿no? Lo encontramos en Huizu, un pueblín pequeño, parecido a Villaviciosa en Asturias. O sea, son localizaciones muy pequeñas, porque aunque se dice que se extiende, por ejemplo aquí en Villaviciosa se dice que se extiende desde Gijón hasta Ribadesella, pero realmente la zona que contiene el azabache de buena calidad es la marina de Villaviciosa y es una zona muy pequeña. En Whitby, en York, se daba el Brachioxylon y en Villaviciosa el Agathoxylon tipo B, que hablamos ahora, que es el Agathoxylon asturiensis. Aquí veis que con otro simbolito puse Licia, Turquía, Agathoxylon tipo A. Este es el árbol que estaba descrito, que era muy parecido al nuestro, pero que se dieron cuenta que era diferente porque este tenía cápsulas resiníferas. La primera descripción que hay sobre el azabache es de Plinio el Viejo y él se refería al azabache como lapis gagates. Lápiz por la piedra y gagates porque lo recogían del río Gagas, en Licia, en Turquía. Entonces, se trata de un material estable también, pero no contiene petróleo. A cambio del petróleo, pues tiene resina, tiene la resina fosilizada. Lo clasificamos de una manera muy difícil también, porque es que no se ponen de acuerdo los geólogos y los paleobotánicos. Los geólogos dicen que es un carbón perhidrogenado, por ello debería ser un carbón de rango propio. Es bastante diferente de los otros carbones y luego os enseñaré un esquema que se ve perfectamente dónde está situado. Y según los paleobotánicos, pues no es un carbón, porque es leño fósil, se trata de madera fosilizada, de tronco fosilizado, con unas características muy diferentes a cualquier otro tipo de tronco fosilizado que se encuentre. Otros carbones, aparte de los lignitos y del azabache, pues son restos fósiles de cualquier tipo de vegetal, ¿no? Incluyendo pues eso, raíces, hojas, cortezas. Tenemos el llamado azabache de Venezuela, que es un carbón de algas y esporas, nada que ver con el azabache del Agathoxylon asturiensis. Y tenemos el material de Utah en Estados Unidos o el material de Siberia, que son carbones de esporas de helechos o de esporas y algas. Son materiales completamente diferentes. Aquí tenéis el diagrama este que os decía antes. Tenemos dos parámetros, uno de hidrógeno y otro de carbono, ¿no? Medimos la cantidad de carbono y la cantidad de hidrógeno. En cuanto a la cantidad de carbono, el azabache se situaría pues, a la altura del carbón bituminoso. Yo tengo el ratón este y no lo estoy usando. El carbón bituminoso, lo veis aquí, estaría en este espacio con el mismo contenido en carbono. Ya estamos lejos del lignito, ¿os dais cuenta? Pero si nos fijamos en el rango del hidrógeno, vemos que el azabache se encuentra aquí arriba. Es un carbón perhidrogenado, como dijimos antes. Daos cuenta de lo lejos que está del lignito. Y así todo, aún hay una diferencia más importante que lo diferencia de todo el resto de los carbones. Y es que los carbones... Vaya, perdonadme. Eso. El carbón bituminoso está compuesto por vitrinita, que es un derivado de la lignina de la madera, y tiene un contenido en gas, por eso es inestable, porque el gas va saliendo y va quebrando el material. Sin embargo, el azabache está compuesto por vitrinita, que es, como os digo, un derivado de la celulosa de la madera, pero en vez de gas contiene aceites, contiene hidrocarburos, ese petróleo que hablábamos antes que lo impregnó, con lo cual sella los poros y lo hace totalmente estable.
Vamos ahora con un poquitín de historia sobre el azabache. Aquí tenéis estas dos cuentas redonditas. Son las primeras cuentas que se conocen de azabache. Se encontraron en Oviedo, en la Cueva de las Caldas, y datan de unos 19.000 años. El paleolítico es paleolítico superior. Son muy curiosas porque son las primeras que se conocen, ya están perforadas, con lo cual se intuye que se utilizaban como adorno personal o un amuleto ya, ¿no? Esta otra que tenemos aquí es un poco más grande. Estas vienen a medir como aproximadamente 1 centímetro de diámetro, están en el arqueológico en Oviedo. Y esta corresponde a la cueva de Tito Bustillo, en Ribadesella. Mide aproximadamente 2 centímetros de alto y es la primera cuenta que se conoce con decoración. ¿Veis las rayitas estas que tiene todo alrededor? Pues esta es un poco más joven que las otras cuentas, está datada de unos 15.000 años y es de Ribadesella, como os digo, de la cueva de Tito Bustillo. Y hasta este momento no se había visto decoración, o sea que la cosa va evolucionando de una cosa muy simple como es un redondelín con un agujero, allá una pieza un poco más elaborada y con unos dibujitos, daos cuenta que esto es paleolítico, o sea, es muy, muy rudimentario todo. Se encuentra en las necrópolis, sobre todo en esta época, con lo cual sabemos que para ellos era un material muy apreciado, porque se enterraban con ello, y se consideraba pues como una ayuda para pasar de una vida a la otra, y también como símbolo de estatus social, porque dependiendo de la cantidad de materiales con los que se enterraba el finado, pues sabíamos que tenía un estatus u otro, ¿no? Es posiblemente el amuleto más antiguo que se conoce. Y esta calidad de mágico, a mí me gusta pensar que, bueno, esto es una elucubración mía, pero a mí me gusta pensar que pudo haber sido así. Imaginaos a la puerta de la cueva este paleolítico o paleolítica que estaba aburrido y tenía un trozo de azabache en la mano, se puso ahí a escarbar y a tallarlo un poco, con el polvillo este que sale, voy a frotarlo un poco, y al frotarlo para limpiarlo se da cuenta de que se quedan adheridos al azabache los pelillos del ropaje que llevaba o alguna brizna de hierba seca que había en el suelo. Esto es por la cualidad esta de la triboelectricidad que os contaba antes, ¿no? Al frotarlo contra el ropaje, pues se cargó con electricidad estática, se le pegaron sus pelitos y este personaje paleolítico pues dijo, ¡hala, esto es mágico! Porque si yo tallo un hueso, esto no lo hace. Y lo vuelvo a frotar y vuelve a pasar lo mismo. O sea, se repite, no es una casualidad. Si tallo una piedra, esto tampoco lo hace y un palo tampoco. Así que esto es mágico. A partir de ese momento adquirió todavía más poder como fetiche, como protección, este material mágico, y empezó a proliferar muchísimo. De manera que se encuentran esparcido ya por toda España, por toda la península, encontramos yacimientos con restos de azabache. Estos, como os digo, son paleolíticos, todos paleolíticos de Asturias, y estas son Venus, también de la misma época, paleolíticas. Estas son alemanas, probablemente sería un material de Turquía o de algún sitio más cercano, pero bueno, podría ser azabache de por aquí también. O sea, esta época pues, seguramente sería azabache turco. Ay, por Dios. Aquí tenemos más cuentas de otras formas diferentes. ¿Veis aquí esta cuenta troncocónica, bicónica, están perforadas. Esta es una cuenta que se encontró en el Monte Areo, en Asturias. Y estas son reproducciones que hicimos
desde la asociación, porque, claro, cuando tú visitas un museo, si hay una pieza de azabache pasa totalmente desapercibida, porque suelen ser pequeñitas y porque, bueno, quedan eclipsadas pues, por otro tipo de piezas más grandes y más llamativas. Lo que tratamos fue de darle un poco de entidad y de importancia a estas cuentas de azabache que están esparcidas por museos de toda la península, hacer unas reproducciones y juntarlas todas en un mismo expositor para que se puedan ver todas juntas por periodos y así darse cuenta de la importancia que realmente tenía el azabache para esta gente. Estas son de la época neolítica y megalítica. Ya veis que había bastantes formas, o sea, ya no solamente tallaban los donuts esos pequeñitos que vimos al principio, sino que ya elaboraban un poquitín más y hacían cuentas troncocónicas. Llegamos a la época romana y tenemos estas pequeñitas, son muy curiosas. Veis que tienen una elaboración muy importante, son unos piquitos. Estas son curiosas porque se encontraron dos collares con estas cuentas, dos collares idénticos, uno aquí en España y otro en Inglaterra. Con lo cual quiere decir que hubo un comercio o hubo un intercambio de algún tipo, o este artesano que hizo los dos collares vendió uno, o enseñó a alguien para que reprodujera el... Bueno, de cualquier manera hubo un intercambio ahí de material y de conocimiento, porque este collar era idéntico al de Inglaterra. Son muy peculiares estas cuentas, porque una vez engarzado en el collar hace como un efecto como si fuera una piel de serpiente, parecen escamas. Estos piquinos, una vez pegados unos a otros, insertados, parecen escamas y con el movimiento del hilo parece una serpiente reptando. Es muy curioso, muy guapo. Estas otras cuentas que tenemos aquí, veis que tienen dos perforaciones. Seguramente corresponderían a una pulsera porque con dos perforaciones se ajusta bastante mal al cuello. Pero bueno, son piezas que se repiten y piezas que se encuentran ya diseminadas por toda la península. En época romana también ellos trabajaban muy bien y podéis ver aquí, esto es un brazalete, un resto del brazalete. Viene a ser como la tercera parte de lo que era el brazalete entero. Y os lo pongo aquí porque es muy curioso, aunque se recuperaron muchos brazaletes y eran más sencillos, eran lisos o con unos gallones, unas rayas muy sencillas. Sin embargo, veis aquí el dibujo, es un brazalete que está perforado, está muy elaborado, muy decorado y es una auténtica maravilla. Con los rudimentos que debían tener, hacer este trabajo tan fino, de verdad es que es espectacular. Luego tenemos estos bustos que parecen cabezas de gladiadores y parece ser que, según dicen los arqueólogos, se llevarían prendidas de la ropa, cosidas a la ropa. Luego los anillos, que se recuperaron muchos anillos, todos de azabache o de metal, de oro, con un engarce de una piedra de azabache. Ya en época tardorromana y visigoda, pues tenemos, cada vez veis que las cuentas van cambiando y van evolucionando mucho. Este tipo de cuentas se repite muchísimo, aparecen por todas partes. En cada yacimiento arqueológico aparecen cuentas de estas, son cuentas poliédricas de 14 caras, y esta decoración que veis aquí, esta es una decoración curiosa. Se cree que representa ojos. El ojo es una representación bastante recurrente, ¿no? durante mucho tiempo y en muchas partes del mundo. Siempre se apela a los ojos como protección contra el mal de ojo o como algún tipo de protección. Siempre es como un amuleto. Y claro, este tipo de protección añadido a la azabache
azabache, que ya era un material mágico protector, pues como que potenciaba un poco más el poder del amuleto. Esta otra pieza que hay aquí, pues la misma historia, ¿no? Esta tiene 2 perforaciones también. Se decía que podía ser como piezas de juego, una especie de dominó, pero al estar taladradas, pues significa que de alguna manera estaban engarzadas en algo, en una pulsera o en un collar. Estas también están todas taladradas, siempre están taladradas. Y aquí os pongo esta herramienta, que es muy curiosa. Con esta herramienta era con la que se hacían estas decoraciones. Esto es un taladro de arco que se utilizaba también para hacer fuego. Y con esta herramienta que se aplicaba aquí en la punta del taladro de arco, pues este es como un tenedor, como veis. Sí, siempre se me va. Cuando tiene miedo, se va. Y tiene como pánico. Ahí tenemos a alguien que está... Perdona, María, ya silencié. Por favor, quitar los micrófonos. Os contaba que esto es como un tenedor, esta herramienta es muy curiosa, os la pongo aquí porque es curiosísima. Este pincho del medio sería el pincho este central, donde se fijaría la herramienta, y al girar, al hacerlo girar con el arco, pues haría el círculo alrededor. Luego llegamos al Camino de Santiago, con todas estas piezas siempre orientadas hacia la religión, ¿no? Aquí aparecen las higas, las ciguas de azabache que decimos aquí en Asturias, las figas que se dicen en Galicia. Este amuleto es un amuleto de fertilidad, protector de fertilidad. Es este símbolo, es el puño cerrado con el pulgar entre el índice y el dedo medio, el medio, sí, es el medio. Saliendo ahí entre medias, ¿no? Esto es un símbolo protector de fertilidad y lo introdujeron los árabes cuando llegaron a la península. A medida que iban subiendo por la península se encontraron con el azabache, que ya estaba muy extendido como fetiche, ¿no? Como amuleto protector. Y claro, pues evidentemente se juntó un símbolo con un material para potenciar pues todo este poder protector. Y todo el mundo quería tener su mano de azabache, todo el mundo quería tener su amuleto protector, porque había gente muy pobre que quería proteger lo poco que tenían, la cabra o los hijos, cuidar de que no se murieran los hijos, que no enfermasen, las cosechas, todo el mundo quería proteger lo poco que tenía. Y se extendió tan rápido que, claro, la Iglesia no estaba de acuerdo porque decía, uy, esto es un símbolo pagano, no se puede usar, hay que usar la cruz y símbolos cristianos, este símbolo lo traen los moros, esto no podéis usarlo. Pero se extendió tanto que hasta los reyes que tenían este problema, está en la nobleza, con este problema con la endogamia, también querían proteger a los suyos. Sus niños siempre estaban enfermos y siempre tenían muchos problemas por esto, por la endogamia. Y hay por ahí retratos de infantes con unos cinturones llenos de amuletos, entre ellos pues unas ciguas, unas higas de azabache de un tamaño considerable, incluso aquí prendidas en los hombros. Hay muchos retratos con un montón de higas, vamos, de higas y de amuletos con azabache. Así que a la Iglesia no le quedó otra que cristianizarlo, y a partir de ese momento, aceptado por la Iglesia, lo que hicieron fue decorar las manos de manera que se alejase un poquitín esta idea de objeto pagano, y empezaron a tallar lunas, soles, objetos, o sea, artículos vegetales como hojas y motivos así tipo vegetal, decorativo, cualquier cosa que alejase la idea de que este símbolo era importado de los árabes. Con el Camino de Santiago se empezaron a tallar manos con Santiago, apóstoles, o con conchas veneras, vamos, todo tipo de
simbología, pero siempre orientado hacia la religión. El Camino de Santiago era muy importante para el azabache porque era muy peligroso el camino en esta época, ¿no? Entre los siglos XVII y XIX había muchos atracos, muchos asaltantes, todo el mundo quería protegerse en el camino y claro, llegaban al final del Camino de Santiago y adquirían su amuleto de azabache o a su paso por Asturias los que pasaban por aquí. Al final del Camino de Santiago es donde se asentaron los mejores talladores de azabache. El azabache procedía de Asturias, pero sin embargo los mejores talladores se asentaron en el Camino de Santiago. Y allí pues se elaboraban todo tipo de piezas, ¿no? Todas las higas, higas con las decoraciones de Santiago, cruces, medallones que se llevaban colgados del cuello o colgados de las solapas o cosidos a los gorros. Y luego pues hay estas maravillas de tallas, que estas ya son más avanzadas, estas son ya siglo XIX, principios del XX, que son verdaderas maravillas. Esto ya era pues para gente muy, muy pudiente porque no podía comprarlo todo el mundo. Pero su amuleto, su higa azabache, es así, esa se llevaba todo el mundo. Pero quiero remarcar que era todo orientado hacia la religión. Toda la industria en torno al azabache que se hacía aquí era casi siempre orientado todo hacia la religión. Aquí en Asturias también se trabajaba un poco el azabache, pero se trabajaba menos. Se trabajaba de una forma más rudimentaria. Aquí solamente hacían pues cuentas, bolas lisas, bolas gallonadas o bolas facetadas para rosarios. Hacían ciguas muy sencillinas, higas, conchas y cruces, vamos, piezas, pero piezas pequeñinas, piezas sin mucha importancia, porque los rudimentos que tenían aquí eran muy básicos. Era un banco de azabachero, una navaja barbera y poco más. Sin embargo, en Santiago pues había unos talleres ya muy equipados y con herramientas bastante avanzadas. Aquí no se llegó a desarrollar mucho la azabachería porque incluso estaba mal visto. Digamos que se utilizaba la azabachería como complemento al invierno, como complemento a la economía familiar en invierno. Aquí llovía mucho, en invierno no había cultivos, los animales estaban estabulados y en algo había que pasar el tiempo, las horas de invierno y había que comer, claro. Entonces había familias enteras que se dedicaban a hacer azabache, a tallar bolas en diferentes procesos, desde el niño más pequeño de la casa hasta el abuelo. Cada uno tenía su función, unos desbastaban, otros limpiaban, otros lijaban y así iban trabajando. Pero, como os digo, no estaba muy bien visto, pues se decía que tú trabajas el azabache para matar la fame, se decía aquí, para matar el hambre. Y estaba como un poco solapado, un poco mal visto. El que trabajaba en la azabache era porque necesitaba dinero y entonces se dedicaba a ello porque no podía hacer otra cosa. Así estamos. Sin embargo, en Inglaterra, como os dije antes, en Whitby, en el estado de York, hay también un azabache que es muy similar al nuestro. Y ellos se dieron cuenta de que sus depósitos de azabache eran limitados, porque claro, si este azabache, este material no se puede seguir formando, cuando se agota el yacimiento, se agota del todo y ya no hay manera de conseguir más. Y claro, la reina Victoria lo había puesto de moda cuando enviudó y pues lo puso de moda como joya de luto y de lujo, porque era la reina, y claro, pues se elaboró en torno a este azabache una joyería muy especializada. Como os decía, se dieron cuenta de que sus depósitos eran limitados, eran finitos, y como sabían que aquí teníamos un azabache de una calidad muy similar y no le dábamos a precio, pues vinieron, compraron minas y empezaron a explotarlas y a exportar hacia allá, hacia llevarse el azabache. Hay registros con barcos cargados en el puerto del Musel con más de 500 toneladas de azabache con destino a Whitby. Como os decía, aquí en vez de orientarlo hacia la parte religiosa como nosotros,
lo orientaron en principio hacia la joyería de luto, cuando lo puso de moda la reina. Y veis, aquí se elaboraban pues este tipo de guardapelos, que son cajas, son como cajitas que por dentro tienen dos partes, se abre como, bueno, es un guardapelos, se abre en dos partes y por dentro tiene dos cristales. En uno se ponía seguramente un trozo de pelo, hay algunos que tienen hasta en la parte vista unos trozos de pelo trenzado y fotos en el interior o por la parte de atrás y por las partes de adelante, como en este caso, monogramas con las letras del finado. También elaboraban pues, este tipo de collares, ya veis, la joyería de lujo. Eran piezas muy espectaculares, muy elaboradas y también se salían de lo normal. Como os decía, esto pertenece al lujo y a lo diferente. Esto es un marcapáginas montado en plata y esto pues sería el capricho de alguien, es una brújula. Por la parte de atrás tiene tallada la abadía de Whitby. Es una pieza muy chiquitina, pero es muy espectacular, ¿no? Porque es muy rara. Como veis, la joyería era completamente diferente, una orientada y gestionada por la religión hacia todo lo religioso y otra pues dedicada al lujo. Y por ello estos explotaban nuestro azabache para no agotar el suyo. La situación actual, tanto aquí como en Whitby, tenemos el mismo problema, es que todas las minas están cerradas e inundadas por seguridad. En Whitby las minas eran más importantes y tenían mayores medidas de seguridad, pero aquí en Asturias son agujeros. Daos cuenta que a diferencia con otros carbones que podemos encontrar en un yacimiento de carbón, podemos encontrar una potencia de 100 metros de altura de carbón. Aquí no, lo que encontramos con el azabache son los troncos fosilizados y claro, pues lo que se hacía era abrir un agujero siguiendo el tronco. El minero entraba, iba picando siguiendo el tronco. Cuando se acababa ese tronco, pues se acabó la veta. Si de la que iba hacia allá encontraba un tronco que entraba en otra dirección o lo encontraba paralelo, pues continuaba haciendo galería o abría otra nueva en dirección al tronco nuevo que había encontrado. Extraía todos los restos, se escogía lo bueno y lo que consideraban que era de peor calidad se iba tirando a un lado y se iba haciendo una escombrera. Estas galerías son peligrosísimas porque además el azabache está asociado por los sulfuros con pirita, con marcasita, que en contacto con el oxígeno se sulfatan y se descomponen generando gases. Con lo cual, si estas galerías eran tan pequeñas que cabía una persona y encima estaban contaminadas por este tipo de vapores, aparte de los desprendimientos que hay de vez en cuando, os podéis imaginar la peligrosidad que supone y por qué ahora mismo está cerrado y no se permite el acceso a ello. O sea, una explotación de este tipo hoy en día estaría totalmente prohibida por protocolos de seguridad. Todas las concesiones mineras que había activas están caducadas y volver a abrir otra concesión ahora es un asunto súper complicado. Os voy a contar un detalle, que es en la última prospección que se hizo, que intentamos los azabacheros rescatar una escombrera, pretendíamos revolver esa escombrera para recuperar algo de azabache con lo que trabajar. Pero esto, claro, tú no puedes llegar a un sitio y empezar a escarbar por tu cuenta. Necesitas unos permisos. Estos permisos pues llevan una serie de burocracia y hubo que hacer un estudio arqueológico para poder tener acceso a esa escombrera. Y entre todo esto, pues apareció un helecho ahí en medio que parece ser que estaba protegido. Y claro, entraron los ecologistas, nos pararon todo el proceso y aunque luego este helecho se pudo coger, se pudo trasplantar a otra parte y no le pasó absolutamente nada, la cuestión es que todo esto estuvo parado durante 2 años. 2 años hasta que logramos coger ese helecho y trasplantarlo a otra parte.
Con esto os quiero decir lo farragoso y lo complicado que se hace toda la burocracia, que si para revolver una escombrera ocurrió esto, imaginaos para vivir una mina, que encima está en terreno protegido de costa. O sea, no se puede hacer prácticamente nada, es terreno protegido de costa y encima zona jurásica. Con la falta de material bueno para trabajar, pues empezaron a aparecer los materiales de fuera. Como son negros y se parecen al azabache, pues empezaron a colar como azabache. Y aquí no se trata de que no se trabaje el otro material de fuera, se trata de que no es azabache. Las escombreras, las antiguas escombreras que os decía antes, que cuando se extraía el material, lo bueno se quedaba el minero con ello y lo malo se iba tirando a un lado, haciendo un montón. Esas escombreras están totalmente esquilmadas, ya desde hace muchísimos años se estuvieron revolviendo legal e ilegalmente y de hecho pues ahora no hay ninguna escombrera que sepamos que pueda tener azabache bueno y que se pueda recuperar algo de material. Al único sitio donde tenemos acceso es al acantilado, que de vez en cuando pues retrocede, hay un argallo, que decimos aquí, un desprendimiento, y en ese desprendimiento pues a veces aflora uno de estos troncos que están ahí en el terreno y es donde podemos recuperar un poquitín de material bueno para trabajar. Suele ser material bastante deficiente. Los trozos buenos que tenemos son muy escasos y muy difíciles de conseguir. Se consigue todavía azabache, pero se consigue poco y caro. En Whitby, como os decía, tienen exactamente el mismo problema que nosotros, con todo cerrado, con las escombreras esquilmadas, también pendientes del acantilado, pero tienen una ventaja sobre nosotros y es que su azabache se encuentra por debajo de la línea de la marea, con lo cual cuando hay una marea fuerte, una marejada, la mar socava el acantilado, extrae el azabache, lo remueve por la mar y acaba escupiéndolo a la playa con forma de cantos rodados. Así que ellos, a malas, pues lo que hacen es darse un paseo por la playa de vez en cuando y ahí recuperan pues algunos trocinos de azabache. Ojalá nosotros tuviéramos esa suerte. Pero no, tenemos que nos caiga una piedra en la cabeza, a caernos por entre las peñas. Es así. Como os decía antes, parece que todo lo negro, todo lo que brilla y es susceptible de talla, se le llama azabache y cuela como azabache en todas partes. No estamos en contra de que esto se trabaje, porque si no hay material con el que trabajar, pues la gente tiene que buscarse la vida. Pero lo que no se puede consentir es que se llame azabache a lo que no es. Cada cosa tiene su nombre y cada cosa tiene su categoría. El lignito no tiene estas condiciones de formación tan especiales como el azabache. Es un material muy abundante, muy barato, muy fácil de conseguir y que no presenta ninguna complicación ni para tallarlo ni para nada. La diferencia es que este material, a partir de 6 meses, pongamos 6 meses, un año fuera de la mina, se empieza a romper, se empieza a resquebrajar, empiezan a salirle grietas y empieza a romperse. Empiezan por grietas muy finitas que no se ven y esas grietas poco a poco se van abriendo. Y claro, esto no es que se dice que el azabache cuando se rompe es que te está protegiendo del mal de ojo y en este caso pues no sería esto, se rompe porque no es azabache, es lignito. Con lo cual, pues este desconocimiento hace que estos materiales campen a sus anchas y que no haya absolutamente ningún control en lo que se vende, ni en ferias de artesanía, ni en ferias especializadas en azabache. Aquí hay de todo. Esto es una muestra de Teruel. En Teruel, en este tiempo del apogeo del Camino de Santiago, pues también se estuvo explotando esta localización de azabache,
entrecomillo, porque realmente pues, es cretácico, es más joven que el azabache y no contiene petróleo, con lo cual, si podéis ver lo que os decía antes, volvemos, lo que os decía antes, todas estas fracturas que tiene, que poco a poco se va rompiendo, se va descomponiendo y se va deshaciendo. En el Camino de Santiago, vuelvo otra vez allá, a aquel gremio de azabacheros que trabajaba al final del camino, apreciaban mucho el azabache de buena calidad y decían que solamente querían el azabache de Asturias porque era el mejor, que lo que no se podía permitir, hay escritos que reflejan todo esto, no se podía permitir que un peregrino invirtiese un dinero en una pieza que mañana se iba a romper por falta de calidad, no porque le diera un golpe, sino por falta de calidad. Y entonces este material era detectado y era eliminado, y había un control sobre lo que se vendía. Ese control ahora mismo está perdido totalmente. Esta es una muestra de Bulgaria donde se ven estas fracturas perfectamente. ¿Veis? Se ven muy bien, muy bien. El de Georgia tiene el mismo aspecto que este. Estas muestras, esto veis que es una cara que está planificada, cada vez que consigo una muestra de estos materiales de fuera, lo que hago es cortar un trozo, lo lijo bien, lo planifico bien y lo llevo a la pulidora. La pulidora es una máquina que gira con un cepillo y unos pulimentos y que le imprimen pues, un rozamiento al material y hacen que se vaya puliendo. Este rozamiento también les aplica calor, con lo que desestabiliza el material y consigue con la pulidora en 5 minutos o en 3-4 minutos lo que el tiempo haría a partir de 6 meses, 1 año. O sea, todas estas fracturas que estáis viendo aquí las saqué yo con la pulidora en 5 minutos. Es simplemente imprimirle un poco de calor, un poco de rozamiento, un poco de estrés al material y se empieza a fracturar y no lo aguanta. Además de esto, con ese rozamiento también sabemos si se carga o no con electricidad estática, si es triboeléctrico. Y todos estos materiales no lo son. No contienen petróleo y no son triboeléctricos. Esto es azabache jurásico asturiano, es azabache de aquí de Villaviciosa. Y ya podéis ver la diferencia, está sometido a la misma prueba de estrés que la muestra anterior. Es exactamente el mismo tratamiento, con la misma pulidora, con el mismo cepillo, los mismos pulimentos y el mismo tiempo. Aquí conseguimos un brillo casi espejo, un brillo profundo, negro, y no veis fracturas en la superficie. Puede que aparezca algún trocín fracturado, ¿no? Como por aquí, esto es normal, pero desde luego no todas esas fracturas que aparecen en las otras muestras, y no van a aparecer más con el tiempo. O sea, las fracturas que van a aparecer aparecen ahora porque ya las tiene el azabache por alguna impureza o por algún golpe que ha llevado, pero no van a aparecer más. El azabache es material estable. Os comentaba antes del Agatocylon tipo A, que era con el que identificaron el nuestro, el Agatocylon tipo B o asturiensis, porque eran muy similares, y este sí tenía resina. ¿Os acordáis que os lo dije antes? Pues podéis verlo aquí, estas son piezas manufacturadas y veis las vetas marrones, se ven perfectamente de la resina fosilizada con la madera. Aquí en Turquía había mucha industria azabachera también, y ellos valoraban mucho este material. Cuanto más se viera la veta, más valor le daban. Este material también es estable, no contiene petróleo, pero digamos que la resina hace el mismo efecto que el petróleo, sella los poros y lo hace estable. Cuando empezó a escasear el azabache aquí en Asturias y empezó a ser difícil de conseguir, pues los azabacheros se dieron cuenta de este de Turquía, que era un material que valía perfectamente. En principio lo que empezó a llegar era bastante negro, no tenía estas vetas, había donde escoger,
y se veía bastante negro, con lo cual colaba perfectamente como azabache de Asturias. Y a medida que se fue agotando el yacimiento, pues claro, ya empezaron a tener que escoger menos y hubo un tiempo en que todos los escaparates se veían de este color marrón. Sobre todo en Santiago de Compostela, que hay una tradición azabachera. Si os asomabais a los escaparates, estoy hablando pues, de hace como unos 10 años aproximadamente. Todos los escaparates eran de este color marrón. Otra cosa que hay que matizar es que se dice que en las descripciones del azabache, que una manera de identificarlos por la raya. El azabache supuestamente hace la raya color marrón o pardo oscuro. Pero bueno, como veis aquí hay 18 muestras. No todas son de azabache, hay aquí lignitos de Siberia, de todas partes, de todas las muestras que yo podía tener en este momento. Y todas hacen una raya prácticamente parda, con un poco más pardo, un poco menos pardo, pero todas colarían en un momento dado por azabache. Incluso las dos mismas muestras de azabache de aquí de Villaviciosa, una cogida cerca de una mina y otra cogida cerca de otra mina, harían una raya diferente, de diferente tono. Sería un poco más clara una, un poco más oscura la otra. El azabache de Whitby también hace una raya diferente al nuestro, es más claro. Este material que veíamos de Turquía también hace una raya muy similar. Y los otros lignitos todos rayan marrón. Todos. Los carbones de algas y esporas también rayan marrón o más hacia el amarillo, que se podría confundir un poco más con el azabache de Whitby. Pero en resumidas cuentas, esto es una cosa que no nos dice verdad, o sea, no es un método excluyente de otros materiales. No se puede uno fiar de la raya que hace el material que nos están vendiendo como azabache, porque no lo es. Y bueno, pues llegamos aquí al final, que yo digo que esto es un material con un potencial, un gran potencial en pausa. Quiero decir que está en pausa y me gusta pensar que está en pausa y que no va a caer definitivamente en el olvido, porque como os intenté explicar, se trata de un material muy único, muy especial, muy escaso, muy nuestro, y sería una pena que esto cayese en el olvido. Actualmente, pues la desidia administrativa, que no quieren problemas con los azabacheros actuales, y todos estos materiales de fuera están inundando el mercado y están poniéndole la zancadilla directamente al azabache. Pero creo que deberíamos empezar a dar pasos, y de hecho eso es lo que estamos haciendo desde la asociación. Empezamos a dar pasitos muy despacio, pero somos los únicos que intentamos poner en valor este material y poco a poco empezar a concienciar a la gente y explicarles lo que realmente es, que no haya este desconocimiento tan generalizado y que se sepa por lo menos qué tipo de material es y qué es esta gema, cómo se formó. Hay que darle valor. Empezando por una correcta descripción del azabache, que es muy fundamental. Tengo vistas verdaderas barbaridades en sitios oficiales. O sea, tendríais que ver las descripciones que hay por ahí en sitios que diríais, pero bueno, ¿cómo es posible que esta gente que se dedican pues o a la gemología o a la tasación de joyas o son expertos en gemas o bueno, son todos sitios importantes y tienen unas descripciones del azabache que a mí me sangran los ojos cada vez que lo veo. O sea, ni siquiera se molestaron en echarle un vistazo al estudio de la Universidad de Oviedo, que ya dice que esto es un material que no es un lignito y que tiene unas características pues, muy peculiares. Seguimos con la descripción de qué es un lignito y de qué es un carbón y de que, bueno, es un montón de cosas que se dicen que no es cierto. Hay un matiz
también que no quiero que se me pase, es que se le mete siempre en el saco de las gemas orgánicas. Y vamos a ver, yo quisiera poner aquí un matiz que me parece importante. Una gema orgánica procede de un organismo vivo, pero el azabache procede de un organismo vivo hace 180 millones de años, hasta hace 65 millones de años que se extinguió el árbol. Después sufrió un metamorfismo y ya no es una gema orgánica. Una gema orgánica puede ser una perla o un coral que está generada por un organismo vivo, no sufre metamorfismo de ningún tipo, pero el azabache ha sufrido un metamorfismo por presión y por inyección de fluidos, por inyección de petróleo, de hidrocarburos. Con lo cual, tal vez podemos decir que es una gema de origen orgánico, pero desde luego no es orgánica, no es una gema orgánica. Esto es un matiz simplemente. Necesitamos encarecidamente la ayuda y el apoyo de los profesionales y de los expertos gemólogos que se molesten en intentar cribar todo esto que llega de fuera y no permitir que en sitios como por ejemplo aquí en Oviedo, en la Escuela de Minas, se hacen ferias de minerales donde la nomenclatura que hay con respecto a todas estas cosas negras es azabache. Azabache de Siberia, azabache de Mongolia, azabache de Georgia, azabache de patatín, azabache de patatán. No, señores, no es azabache, son carbones o son lignitos. No es azabache y no deben llamarse azabache. Y por último, pues deciros que como esta asociación intenta poner en valor el azabache siempre, pues ya estamos intentando dar un pasín más y empezamos a elaborar un protocolo de identificación del azabache. Esto es fundamental porque ahora mismo, como os decía antes, con la raya no podemos saber si es azabache o es otro lignito cualquiera. Y por el peso específico tampoco, porque pesa un poco más, pesa un poco menos. Por la dureza tampoco, porque es un poco más duro, un poco más blando, o sea, hay unas variaciones. Entonces, es bastante complejo y necesitamos elaborar un protocolo que no deje lugar a dudas de lo que es el azabache y lo que no es azabache. Hasta aquí, que logremos este protocolo de identificación, pues estamos un poco vendidos y a expensas de que los profesionales nos apoyen un poco con este tema y se empiece a describir como es correcto. Y bueno, pues nada, hasta aquí llegamos. Cualquier cosa que se os ocurra, que os apetezca preguntarme, aquí estoy, y si se acaba esto y se os ocurre mañana o cuando sea, siempre estoy dispuesta a aclarar cualquier duda que esté en mi conocimiento, en mi mano resolver, que no son todas. Y nada más, pues muchas gracias por la atención y adelante con las preguntas si es que hay alguna duda. Bueno, María, muchísimas gracias por esta conferencia. Gracias a vosotros. Me ha encantado. Por aguantarme la turno. Pues si alguien tiene alguna pregunta o comentario que hacer. Tenéis todos los micrófonos apagados, aviso, por si... Yo acabo de encenderlo. Yo quisiera hacer alguna observación, no una pregunta. Me ha gustado, bueno, María, encantado de conocerte, de saludar, no de conocerte, porque ya te había visto, pero sí de saludarte. Sí. Y yo soy Benjamín Calvo, del Instituto Gemológico, como tal vez sabes, y quiero agradecerte sinceramente la conferencia. Me ha gustado mucho, me ha parecido muy interesante. Me ha aclarado algunas cosas que yo mismo tenía dudas y creo que es muy oportuna la conferencia que has dado para matizar y para distinguir pues lo que es azabache de lo que no lo es y las virtudes o las ventajas que tiene este material, ¿no? Por lo que cuentas, las circunstancias de la administración minera y de la presión que ejerce el ecologismo sobre las zonas protegidas
pues no parece que faciliten la explotación de momento, ¿no? No sé si se podría hacer algún tipo de gestión, se me antoja difícil, ¿no? Con la Administración Minera Asturiana. La primera sería que sepan de qué están hablando, que no sería poco, pero bueno, no eso. No sé si en ese sentido. Lo último que has dicho me parece muy interesante, tratar de hacer una especie de manual o una especie de guía para diferenciar este material de otros, me parece muy interesante. Creo que es el camino correcto. Creo que eso ayudaría incluso a la administración, incluso a los propios profesionales como nosotros, gemólogos, para distinguir bien este material, ¿no? Mira, ¿Habéis pensado en...? Sí, dime. No, decirte que sorprendentemente no hay nada parecido, no existe una identificación fiable ni un listado de cosas que puedas hacer para comprobar si eso no es azabache. Y la culpa de toda esta desidia que hay administrativa la tienen los propios artesanos, porque como se empezó a trabajar este material que llega de fuera y se empezó a hacer colar con azabache, pues ocurre que los artesanos de toda la vida que están trabajando este material, pues son los que están más metidos por consejería, y la administración no quiere problemas. Entonces, el gremio de artesanos siempre fue un poco pejigueras y siempre estuvo un poco puntilloso. Y cuanto más tranquilos estén, mejor. No sé si me estoy explicando. Sí, yo creo que lo entiendo, claro. No quieren problemas. Entonces, bueno, pues el azabache sí, es una cosa que está ahí, tiene un gran potencial, pero es que qué pereza, ¿no? Ponerse a pelear con toda esta gente y decirles, no, es que eso que estás vendiendo no es azabache, no te vamos a subvencionar más. Claro. Sí, no, es complicado, ¿no? Es complicado. Es muy complicado. Luego, las pruebas físicas que tú has dicho, las pruebas sencillas, como son el color de la raya, la dureza, el peso específico, tampoco son discriminantes. Es decir, si hubiera una característica que dijera esto es azabache y esto no lo es, una cosa sencilla. No estoy hablando de hacer un análisis químico de hidrocarburos contenidos, sino una cosa sencilla. Pero es que tampoco al parecer lo hay, ¿no? Eso es. Tenemos la prueba de la triboelectricidad. Esto discrimina muchísimo y es sencillísimo. Sí. Es sencillísima de hacer y discrimina, pero claro, tendríamos un problema con las amalgamas de resinas poliméricas, porque son derivados del petróleo y también se cargarían con electricidad estática. Tenemos dentro de esta gama de llamados azabaches la excepción que nos confirma esta regla que estoy diciendo, que es el llamado azabache de Venezuela, que es un carbón de algas y esporas, pero que está impregnado en petróleo. Entonces es el único de todas las muestras que hay que es triboeléctrico por el contenido en petróleo. Sí, pero no, esa sería la prueba tal vez definitiva, pero claro, eso es difícil. Sí, pero además de eso hay que apoyarla con otras muchas cosas, con una observación, es bastante complicado y hay muchas piedras negras que diferenciar de la azabache. Sí. Bueno, pues me ha encantado la conferencia. Enhorabuena, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más o comentario? Yo solo quería agradecer muchísimo esta conferencia. Igualmente. Agradeceros a vositos estar ahí escuchándome, porque para nosotros, aunque no lo creáis, para nuestra asociación esto es importantísimo. Son pasinos pequeños que damos, pero que podemos llegar a mucha gente como vosotros, que de otra manera pues no llegaríamos. Deciros a todos que si pasáis por Asturias, en la sede de la asociación tenemos una exposición permanente de azabaches singulares. Tenemos una colección de azabache victoriano importante del siglo XIX y tenemos también pues, la charla que solemos dar sobre identificación de materiales. Os enseñaremos las diferencias que hay entre unas cosas y otras, os enseñaremos en las manos las diferentes muestras y cómo se resquebrajan. ¿Dónde estáis? Perdona, ¿en Oviedo? En Villaviciosa. En Villaviciosa, vale.
que me conecté un poquito tarde. Pues yo vivo en Coruña y estudio joyería en Santiago de Compostela y claro, me encontré de repente rodeada de azabache por todas partes y no entendía muy bien el origen de tanta tradición y la verdad es que me ha gustado mucho descubrir todo el misterio. Bueno, está un poco bastante resumido todo porque, bueno, tenemos poco tiempo, pero como os digo, para nosotros cualquier pequeña oportunidad es una gran oportunidad de divulgar, que es lo que pretendemos. Pues muchas gracias. Bueno, voy a desconectarme, pero muchísimas gracias, María. Gracias a ti, gracias a vosotros. María, perdona. Buenas tardes, soy José María Reguera. Hola, José María. Te agradezco que hubieras tenido la atención de atendernos y dar esta magnífica charla que has dado, como siempre. Y bueno, nada más agradecértelo, que espero que no sea la última vez que estemos en contacto para esto, porque creo que es un tema que merece la pena y del que sabes todavía mucho más. Y como tú dices, el tiempo ha sido muy corto, pero bueno, seguramente tendremos ocasión de oírte en otro momento y que puedas explicar mucho más sobre esto. Cuando queráis. Además, déjame meter una pequeña cuña, que la otra vez que estuve ahí, cuando Prodiam, os dejé en el laboratorio una serie de muestras para que jugaseis un poco y me gustaría pues saber si hicisteis algo con ellos, si comprobasteis alguna cosa y bueno. Yo estuve y lo hice. Y lo hice y comprobé esa electricidad estática que tenía precisamente como característica un poco, si me permites, descubierta por vosotros, porque hasta entonces no se había apreciado esa calidad o esa curiosidad que tenía el azabache de tener sí, ya está descrito. Eso lo dejaron escrito los antiguos azabacheros gallegos. Hacia el siglo XVII, XVIII, hay escritos que reflejan esta cualidad de la electricidad estática. Ellos decían que el azabache bueno debía tomar la paya. Tomar la paya significa exactamente eso, que lo frotaban y si atraía trocinos de paja, pues es que era azabache bueno. O sea, ellos ya lo contemplaban, ya se habían dado cuenta de este detalle, pero todo esto se perdió. Claro. O se quiso perder, vamos. Que tú lo recuerdes y que lo tengas recogido, porque nos aprovechamos todos de ello. Bueno, María, pues nada, encantado, muchísimas gracias, enhorabuena por tu magnífica conferencia y esperamos verte nuevamente. Si es Cuando posible queráis. personalmente, mejor, pero si no, pues seguiremos haciéndolo a través de estos medios. Buenas noches. Muchas gracias. Espero verte nuevamente. Buenas noches. Adiós, María, gracias. A vuestra disposición, cuando queráis. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Perdona, María. Me he conectado un poco, habéis sido muy puntuales y me he perdido el nombre de la asociación. Perdón. El nombre de la asociación, te preguntan. La asociación se llama Azabache Jurásico de Villaviciosa. Vale. Hay dos asociaciones en Asturias de azabacheros. Una se llama Acebache y la asociación Azabache Jurásico de Villaviciosa es una escisión de esa asociación que se hizo precisamente por proteger el azabache, porque entendimos que en la otra pues no se estaba cumpliendo lo que decían los estatutos y lo que queríamos era precisamente protegerlo y divulgarlo y es pues la labor que estamos haciendo básicamente. Vale, primero, gracias. Muy bien, ¿alguna pregunta más? Parece que no, o por lo menos yo no oigo nada. Bueno, deciros a todos que estoy disponible si a alguien se le ocurre mañana o pasado o en cualquier momento alguna cuestión sobre el azabache, pues que se ponga en contacto conmigo sin ningún problema. Podéis podéis buscar la asociación en Facebook. Ahora tenemos la página web en construcción, pero el Facebook está activo. O sea, si buscáis Asociación Azabache Jurásico de Villaviciosa, lo encontráis. Me podéis dejar ahí un mensaje, porque vamos, lo digo como un recurso muy sencillo. O al correo electrónico, que es azabachejurásico@gmail.com. Perfecto. En cualquiera de los dos sitios os atenderé muy gustosamente. Perfecto, María, pues muchísimas gracias.
Gracias a Muchas vosotros. gracias, María. Hasta otra. Muchas Ya nos gracias. vemos. Recordar que la semana que viene no hay conferencia. Por si alguien... La semana que Gracias. viene no hay conferencia el martes. Perfecto. Muy bien. Pues, Gracias por Gracias. recordarlo. Bueno. pues